refiere que un conjunto sea una base y un poquito de las nociones de dimensión. Voy aquí a abrir el libro. Eh, Aquí está. Bien. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Si pueden, vayan anotando sus dudas en su libreta y ya ahorita que cargue la tablet, ya las atendemos. Bien. Bueno, empezamos con bases y dimensión. Vimos el concepto de qué se dice de un conjunto linealmente dependiente o independiente. Dependiente es que existe una combinación lineal de los vectorcitos que forman parte de ese conjunto, tal que se iguala con el vector cero, donde estos escalares del campo no son todos cero. Si no sucediera eso, es decir, que una combinación dada de esta manera solo se da únicamente con los Cs iguales a cero, entonces es linealmente independiente. Tenemos aquí ciertas condiciones, ciertas consecuencias, que es cualquier conjunto que contenga a un conjunto linealmente dependiente es linealmente dependiente. Como que esto tiene sentido, ¿no? Si tomamos un conjunto linealmente dependiente y le añadimos al menos a alguien más, al menos uno, dos o tres vectorcitos, ya, como el primero ya lo era, ya existe una combinación lineal que lo haría cero con ciertos escalares no cero. Los demás que añadimos podríamos hacerlos todos igual a cero, pero los primeros siguen siendo como en la forma anterior. Ujú. El 2. Cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente. Si, si aquí cierta combinación lineal de vectores daba igual a cero solo cuando estos escalares son cero, si le quitamos uno o le quitamos dos o agarramos cualquier subconjunto de ellos, digamos nada más nos quedamos con estos dos, de nuevo, cualquier combinación lineal entre ellos que dé igual a cero es con C1 y C2 igual a cero. Si con todos estos no se podía, menos con solo dos. El 3. Cualquier conjunto que contenga el vector cero es linealmente dependiente. Ajá, ¿esto por qué? Porque trivialmente el vector cero por un escalar distinto de cero ya nos da cero. Imaginemos que este alfa 1 es el vector cero. Entonces, podríamos hacer que los Cs de acá, el C2, C3, C4, C5 hasta Cn, todos estos sean cero, pero el único que se salve fuera este C1 igual a 1. Entonces C1 por 1, C1 igual a 1 por el vector cero es el vector cero, más un montón de cosas que da cero sería el vector cero, es decir, satisface la definición de linealmente dependiente. Luego tenemos un conjunto S de vectores es linealmente independiente si y solo si cada subconjunto finito de S es linealmente independiente. Esta condición se parece un poco a lo que tenemos aquí. Ajá. Nada más que acá nos decían que nada más
Si tenemos a un conjunto de vectores linealmente independiente, entonces algo más chiquito dentro de ahí también lo es. Si nosotros verificáramos que cualquier conjunto chiquito dentro de cierto conjunto es linealmente independiente, o sea que satisfacen esta condición 2, entonces el conjunto grande resulta ser linealmente independiente. Ujú. Esto, aunque no lo parezca ahorita, nos va a ayudar a decir cuando un conjunto infinito es linealmente independiente. Ajá, nosotros podemos tener ciertos ejemplos. Recuérdenme ver un ejemplo de esto ahorita. Luego tenemos la definición, perdón, de una base de un espacio vectorial. Nos dice, definición, sea B un espacio vectorial. Una base para B es un conjunto de vectores linealmente independiente en B, el cual genera el espacio. Aquí están los dos ingredientes que mencionábamos la clase pasada. Para que un conjunto sea una base, debe ser linealmente independiente y debe generar. Si alguna de estas condiciones falla, no es una base. El espacio B se dice finito dimensional si tiene una base finita. Aquí las condiciones que nos van a determinar la dimensión es analizar su base. Y aquí tenemos un ejemplo. Mm, ejemplo de linealmente independiente. Ajá. Sí, no. mm, No, no hace falta checarlo ahorita. Tiene como cuentitas. Ah, este sí nos sirve. Mm, pero nos serviría más con un ejemplo. Y, a ver, imagínense que tienen el espacio Rn. Ajá. En el espacio Rn, o sea, al principio tienen R2 el plano, R3 el espacio, ya si le agregan más dimensiones, es un hiperespacio. Entonces, pero aunque le perdamos la noción geométrica al Rn, nosotros seguimos con su interpretación algebraica, que es dar vectorcitos de esta manera. Entonces tenemos un 1 y el resto de coordenadas 0. 0, 1 y el resto de coordenadas 0. Y así nos seguimos. El vector E1 es de esta manera, tiene un 1 en la primera coordenada. El vector E2 tiene un 1 en la segunda coordenada. El vector EN tiene un 1 en la enésima coordenada y en todos los demás se hace 0. En particular, aquí está muy sencillo notar que si armamos una combinación lineal de estos y queremos que dé el vector 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a obtener el vector 0 si la primera coordenada es 0, o sea, si aquí multiplicamos a 0 por el vector 1. La segunda coordenada, como solo está dada por este vector, habría que pedir que sea 0 por E2. Lo mismo para el E3. E3 es quien aporta la información para la tercera coordenada. Para que se haga 0, habría que pedir que su coeficiente sea 0. Y así nos seguimos hasta acabar. La enésima coordenada se haría 0 solo cuando este 1 sea 0, o sea, habría que multiplicar por 0. Y entonces este conjunto de vectores es un ejemplo muy sencillo de verificar que sea linealmente independiente.
De hecho, este conjunto de vectores nos determina una base. Ajá. Una base, ¿por qué? Porque cualquier vectorcito en Rn lo podemos generar con él, con este conjunto. La primera coordenada la da el primer vector, la segunda la da el segundo, la tercera el tercero, y así sucesivamente. Ajá. La enésima coordenada la da el enésimo vectorcito. Ujú. Entonces, como este conjunto es linealmente independiente y nos genera a cualquier vectorcito en Rn, entonces de hecho este conjunto es una base. Ujú. Los conjuntos de vectores que se vean de esta manera, donde tenemos un 1 en una coordenada y 0 en las otras, recibe un nombre que es la base estándar. La base estándar puede decirse de Fn, nosotros trabajaríamos con Rn, cuando es de esta forma. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿O son dudas para atender con la tableta? Todo parece en orden. Todo parece en orden. Está bien. Tenemos ejemplos con matrices. Uy. Mm, mm, a ver, creo que puede ser, creo que puede ser prudente saltarlo. Ah, no, es que los ejemplos con matrices así con texto no me gustan. Nos dice, sea P una matriz invertible de n por n. Ajá. Para que una matriz sea invertible hay que pedir que sea cuadrada. Aquí nos dice que es cuadrada de n por n. Con componentes en cierto campo. Vamos a otra vez suponer que f es igual a el de los números reales. Entonces, las columnas de P, ajá, o sea, P1, P2, P3, así hasta P sub n, forman una base para el espacio de matrices columna. Aquí esto es interesante porque esto, no sé si recuerden, que hablábamos de que podíamos formar combinaciones lineales con las filas cuando resolvíamos sistemas de ecuaciones. ¿Sí se acuerdan? Sí, decíamos que Sí, eran factoriales. Ajá. Esto es muy parecido. De, de hecho, son equivalentes. Ajá. Son equivalentes que podamos trabajar con las filas a que podemos trabajar con las columnas. Aquí nos están diciendo que podemos trabajar con las columnas y que nos formarán una base para el espacio de matrices columna de esta forma. Ay, qué bonito. Ujú. Mm, y aquí nos dicen que esto puede verse como sigue. Solo que las cuentas no creo que sean tan claras. Yo preferiría que lo saltemos. Ujú. Este lo vamos a atender con más detalle después. Ah, aquí hay otro ejemplo. Nos dicen sea A igual a una matriz M por N, o sea, no puede tener cualquier tamaño, y S, el espacio de soluciones del sistema homogéneo AX igual a 0. Ajá. Ah, rayos. Mitad.
Bueno, aquí no lo hemos tratado. Este ejemplo es interesante. Nos está diciendo que hizo spoiler en que las soluciones de un sistema homogéneo forman un espacio. Ujú. Y eso tiene sentido. Si sumáramos dos soluciones o si armáramos cualquier combinación lineal de soluciones, vamos a obtener que, que eso sigue siendo una solución. Ujú. Esto es bien bonito. Esto les va a servir para ecuaciones diferenciales. Creo que sí llevan una materia de así, ¿no? Más Ecuaciones adelante. ordinarias diferenciales. Ajá, sí. Y para esto les sirve para esa materia. Van a formar este, ay, se me fue. Es el conjunto fundamental de soluciones. Van a obtener el conjunto fundamental de soluciones y eso les va a determinar una base para los sistemas de ecuaciones diferenciales. Aquí, mm, ese es un ejemplo. También lo vamos a tener para sistemas de ecuaciones lineales, que en los sistemas de ecuaciones lineales es cuando podemos decir que un sistema es homogéneo. ¿Es homogéneo por qué? Porque estará igualado al vector columna cero. Y aquí no, bueno, ya entendiendo un poquito el contexto de acá, de que ese sí es un espacio. Ejemplo 7. A ver. Seguramente está más arriba. Bueno. Sea R una fila, una matriz escalonada reducida, ajá, la cual es equivalente a A. Ujú. O sea, aquí para conocer qué tipo de soluciones tenía A, lo que hacíamos era, ya sea por Gauss-Jordan, Gaussiana, o utilizando la matriz invertible o regla de Kramer, ujú, se podía resolver. En particular unos de esos eran para matrices cuadradas. En general, cuando sea una matriz de M por N, lo que podemos hacer es que ir llevando a la matriz a que sea una forma escalonada reducida. Estas condiciones pueden darse sin necesidad de que sea una matriz cuadrada. Puede darse de forma general. Entonces, ese es también el espacio de soluciones para el sistema R de X igual a 0. R por X igual a 0. Como A y R son equivalentes, que sean equivalentes significa que tienen las mismas soluciones. Como tienen las mismas soluciones, se genera el mismo espacio. Si R tiene R filas que no son de ceros, entonces el sistema de ecuaciones R por X igual a 0 simplemente expresa R de las incógnitas desde x1 hasta xn. Para o sea, solo podemos obtener información de R filas. De las demás han de ser de puros ceros, entonces no las podemos trabajar. Pero con las que sí es con esta información, con estas R filas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué información tendríamos? Nos dice, si R tiene R filas que no son de ceros, entonces el sistema de ecuaciones R por X igual a 0
simplemente expresa a R de las incógnitas, ajá, en términos de las n-r restantes. Ujú. Esto tiene sentido, ¿no? Porque eh, nosotros vamos a, a ver, no, no. Es como cuando terminábamos de reducir la matriz y nos quedaban variables en términos de otras y ya no la podemos reducir más, ¿no? Exacto, sí. A ver, ojalá tuviera. Vamos a agarrar este ejemplo. Esta, a ver, contesten cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Está en la forma escalonada por renglón o por filas. Sí lo está, Sí. no lo está, porque sí, ¿verdad? Ujú. Esta está en su forma escalonada reducida. Estas son las R filas que no son de ceros. O sea, tenemos 3 filas y una fila de ceros. ¿Mm? Profe, Sí. aquí tenía una duda con lo de matriz escalonada reducida porque en la cuarta columna el elemento líder es diferente de cero, pero el resto de los elementos no son set. Ah, bueno, sí, ese es un detalle. Habría que pedir que este sea 1, pero mm, mm, como estamos hablando en sistemas homogéneos, en realidad eso no nos va a afectar mucho. El inciso dice forma escalonada, nada más, no dice escalonada reducida. A ver. No, sí, R en forma escalonada reducida. Ah, pero me refiero al del libro rosadito. Ah, ya, 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 ya. Ah, gracias. No, entonces sí. Gracias, Neri. Sí. Esta no nos pide que sea reducida, entonces este 3 puede quedarse ahí. Bien, entonces tenemos R filas que no son de ceros y una fila de ceros. Ujú. Lo que nos dicen es que podemos, podemos expresar a toda esta fila en términos de las anteriores. Ajá. Ujú. Ajá. Y aquí supongo. Ujú. Es que ahorita. No. Yo creo que este ejemplo lo vamos a ver el lunes. Te lo dejo de tarea. Entonces sí es importante verlo, pero no sé, si lo empezamos a tratar a leer ahorita y luego con la tablet vamos a perder mucho tiempo. Vamos a seguir. Este conjunto infinito de funciones también con la tablet. Este sí se puede ver ahorita rápido. Vamos a ver teoremas. Los teoremas sí son como más fáciles de atacar. Ah, ¿qué es esto? Bueno, teorema 4. Sea B un espacio vectorial el cual es generado por un conjunto finito de vectores beta 1, beta 2, así hasta beta m.
Entonces, cualquier conjunto de vectores y cualquier conjunto independiente de vectores en V es finito y contiene a no más de m elementos. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a lo que nos decían en la consecuencia 2. Cualquier subconjunto dentro de un conjunto linealmente independiente también lo es. Ajá, solo que aquí nos dan un poco más de información. Nos dicen, también es finito y su cantidad de elementos no excede a estos m elementos. Ajá. Aquí otro detalle a observar es que nos están diciendo que B sea un espacio generado por un conjunto finito. No nos dicen que esto forma una base. Ajá. Ese es un detalle. Bueno, aquí, ¿qué es lo importante? Nos está delimitando, ajá, que si nosotros vamos a construir espacios, un espacio puede ser construido de diferentes maneras. Teníamos los ejemplos donde a R3 lo podemos generar con el I, con el vector J, con el vector K y con el 1, 1, 1. Ajá. Entonces, si aplicáramos este teorema 4 a ese ejemplo, nos dice, R3 lo podemos generar con esos 4 elementos. Esos 4 elementos es un conjunto finito. ¿Qué podemos decir? Entonces, cualquier conjunto de vectores independientes en B, o sea, en R3, es finito. Ajá. Y no tiene a más de m elementos. O sea, nosotros ya tenemos como una cota para la cantidad de vectores de los cuales podemos decir, estos van a ser linealmente independientes. Esa cota es esta M. Ajá. Y sabemos que hasta ahí, nosotros, hasta a lo más ahí, podríamos determinar un conjunto independiente de vectores que sea finito. Y por aquí toda la demostración que sí es importante verla, pero creo que es más importante comprender lo que dice el teorema y luego todavía más importante ver que se dan ciertos corolarios. Creo que solo son dos. Sí. Los corolarios son los importantes. Primero, nos dicen, corolario 1. Si B es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces cualesquiera dos bases de B tienen el mismo número de elementos. Este corolario sí es muy importante. De este vamos a ver la demostración. Ajá. ¿Alguien, ¿alguien tiene duda con lo que dice este teorema 4? Básicamente está diciendo que no puede tener más dimensiones que las dimensiones del espacio, ¿no? Ah, mm,
No tanto. Creo que es incorrecto el uso que le diste en la primera de dimensiones. No puede tener más dimensiones que las dimensiones del espacio. ¿Pudieras decirlo de otra manera? Es que cuando dice cada elemento, yo lo veo como en los vectores IJK, que no puede tener más de esos tres vectores. No puede tener Ajá. un vector L porque el espacio en sí no tiene un vector L. Mm, como que por ahí va. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere decirnos? Si tiene duda o su interpretación del teorema 4. Es como, no sé, no quiero decir algo así como lo que vimos de que teníamos los vectores unitarios y J, le agregamos otro y entonces seguía siendo R3. Pero lo que no puede pasar es que tengamos, por ejemplo, dos elementos y se forme algo de tres dimensiones. O tampoco. Ah, eso es más bien como una aplicación del corolario 1. Se parece más. ¿Por qué? Porque para tener una base, nosotros observamos que R3 tiene una base de tres elementos, el I, el J y el K. Entonces, cualquier otra base debería tener tres elementos. Pueden ser cualquier otro tipo de vectores. Si le faltara uno, entonces ya no es una base. Ajá. Lo que tú dices es más parecido al corolario 1. Sí. ¿Alguien más? Bueno. Ujú. Entonces el corolario no, corolario 1 es más o menos como lo que dijo Neri con el ejemplo. Ujú. Nosotros sabíamos que R3 se genera con tres vectores y que esos tres vectores, el I, el J y el K, es una base. Ujú. Entonces cualquier otra base de R3 debe tener tres elementos. Ajá. No, no nos va a importar en general cómo sean esos vectores, pero sabemos que debe tener tres elementos siempre para que forme una base. Si solo le pusiéramos dos, digamos el I y el J y el K, o el I y el K, nosotros no podemos obtener a todo R3 y de hecho se ve como en los dibujitos de siempre. Si tuviéramos el espacio generado por dos vectores, lo que resulta es un plano. Ajá. Siempre y cuando esos no sean paralelos, ¿no? Si son, entonces, bien. Corolario 1, bien. Aquí Una nos dan pregunta. la demostración, nos dicen. That, sí. No, mejor ahorita, después del corolario. Perdón, se cortó, no escuché muy bien. Que si no, después del corolario. Bueno, después de corolario. Nos dicen demostración. Dado que B es un espacio vectorial finito, de dimensión finita, tiene una base finita. Ujú. Lo que se esperaría. En particular, dicen quién es esa base finita. Dicen, va a ser beta 1, beta 2, así hasta beta m.
Esta es la base finita que vamos a tener en B. Luego dicen, por el teorema 4, o sea, por lo que acaba de pasar, toda base de B es finita. ¿Esto por qué? Porque la base es un conjunto que genera a este espacio. Entonces, si agarráramos cualquier otra base, entonces, como también va a generar, entonces también debería ser finita. Y no debería contener más de estos m elementos. O sea, aquí ya le estamos dando una cota. Si agarráramos cualquier otra base, es finita y tiene y satisface esta desigualdad. Si proponemos otra base, digamos alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, entonces el número de elementos de la base con alfa es menor o igual que el número de elementos de la base con beta. Pero si aplicamos el mismo argumento ahora para la alfa, ahora lo podemos poner al revés. Como esta es una base, entonces cualquier otra base no excedería a este número de elementos, es decir, que m es menor o igual que n, y ya. Como se dan al mismo tiempo estas dos desigualdades, deben ser el mismo número de elementos. Perfecto. Entonces, esto sí es importante. Cualquier espacio vectorial de dimensión finita, su base, la que agarremos, siempre va a tener un número fijo. Es por eso que este corolario 1 nos dice que la dimensión está bien definida. Está bien definida, ¿por qué? Porque no importa la base en la que nos encontremos, siempre van a tener la misma cantidad de vectores. Como siempre tenemos la misma cantidad de vectores, entonces, en realidad aquí podemos... ¿Dónde está? En realidad aquí podemos decir un poco más, que entonces la dimensión finita es un número en concreto, un entero positivo, y que esa es la dimensión de nuestro espacio vectorial. Es el comentario que viene a continuación. Este corolario nos permite definir a la dimensión de un espacio vectorial finito como el número de elementos en una base de B. Aquí dice el número de elementos en una base. Puede ser la que sea, ya que todas las bases tienen el mismo número. Un poco de notación nos dice que la base de la dimensión de un espacio vectorial finito se le va a poner como dim de B. Listo. Entonces, ¿cuál era tu duda, Nadia? De hecho, creo que ya se respondió con esto. ¿Ya? Que era sobre el Bueno. teorema 4. Pero sí, creo que ya está. Ya, bueno. Ok. Luego el siguiente corolario. Corolario 2. Sea B un espacio vectorial de dimensión finita y sea n, este es un entero positivo que nos dice, esta es la dimensión de V. Entonces, cualquier subconjunto de B, el cual contiene a más de n vectores, necesariamente es linealmente dependiente.
O sea, sí o sí es linealmente dependiente. Como lo que pasaba en el tradicional ejemplo de R3 con I, J, K y 1, 1, 1, 1. El espacio tiene dimensión 3 porque lo generan 3 vectores. Si le ponemos uno más, ya está garantizado, 100% seguro, 100% real, no fake, de que ese vector que pusimos de más o los vectores que pongamos de más ya van a ser combinaciones lineales de los otros que ya teníamos. Entonces, si nos pasamos, ya es linealmente dependiente. Y si nos faltan, no podemos generarlo. Ajá. Si nos faltan, nos va a hacer no podemos generar a todo el espacio. Como en el ejemplo de IJ, solo nos genera el plano XY. Ajá. Nos hace falta la altura del eje Z. Si agarráramos otro par de vectores o un solo vector, nosotros no podemos generar R3. Le haría falta. Entonces, aquí, si nos pasamos, se anula la condición de que sea linealmente independiente. Y si nos faltan, se anula la condición de que genera. Este corolario 2 también es muy, 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 muy importante. Tanto así que equipos lineal. ¿Dónde está? No lo tenemos que tatuar. No, bueno, ya sí gustan, pero no es algo que no es algo que yo lo apruebe. Creo que, creo que es importante, pero no tanto como para tenerlo siempre. Tarea 2. Bueno, estos ya. Estos problemas del capítulo 2.3 ya tienen que ver con esto. ¿Alguien ya los checó? Sí, Sí. ¿Y qué tal? pues el uno sí está más o menos fácil. El problema 1 del 2.3, este. Ese sí, Era del múltiple escalar ese, ¿no? No me acuerdo. sí, es ese. Ah, sí, entonces sí. Todavía. Todo El bien. problema 6 creo que tengo una idea y del 12 también, pero me hace falta como plasmarla. Mm, estos son como... Les había dado un tip. De hecho, si se los doy ya se resuelve. Muy fácil. ¿Alguien lo recuerda? A ver, 6 y 12. Ajá, aquí está. El 6, sea B el espacio vectorial de todas las matrices de 2 por 2. Demuestra que B tiene dimensión 4, dando explícitamente una base de B que tenga 4 elementos. Y el 12 demuestra que el espacio de las matrices de M por N sobre el campo F tiene dimensión Mn, dando explícitamente una base de este espacio. Si se dan cuenta, este 12 es como la generalización del problema 6. Y está muy facilito. ¿Alguien se acuerda de algún tip o alguna parte donde les haya dicho algo de esto? ¿O me ignoraron cuando lo dije?
Algo Creo que quieras vimos una compartir. matriz que era A, B, C, D, ¿no? Que se generaba multiplicando A por la matriz 1, 0, 0, 0 más B, 0, 1 y así, ¿no? Creo que habíamos visto un problema en el libro, igual que lo planteaba algo así más o menos. Sí, exacto. Ah, no rec- ¿Quién fue el que lo dijo? Abel, Ah, gracias, Abel. Sí, cierto, cierto, cierto. A ver, creo que es. mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dependencia. Ah, está arriba. Aquí en el Grossman. Oh, ah, a ver. Vimos. Ah, ajá. Cuando mencionábamos esto del conjunto generador, les dije que prestaran especial atención a estos ejemplos. R3 se genera con estos tres vectores. El de los polinomios se generan con los monomios 1x hasta xn, que son n más 1 vectores. Y aquí estas cuatro matrices, que serían los cuatro vectores, nos generan a todo el espacio de matrices de 2 por 2. Entonces, esta es la solución del problema 6. Y aquí, como otro ejemplo, que ningún conjunto finito de polinomios genera a todos los polinomios. Ujú. Estos tienen dimensión infinita, como, como lo podíamos analizar. Ujú. Si es un conjunto finito, eventualmente nos van a faltar elementos para generar una potencia mayor. Entonces, aquí ya está la solución del problema 6. Así, sencillito. ¿Cómo se les ocurre la solución para el problema 12? ¿Cuál sería la base que se les ocurre? ¿Cómo es el problema? El 12 nos dice, demuestra que el espacio vectorial de las matrices de M por N tiene dimensión Mn, exhibiendo una base de este espacio. Entonces, ¿cuál base se les ocurre para, para verificar que eso pasa? Podríamos hacerlo como con puntos suspensivos, Mm, ¿Cómo? haciendo algo parecido a lo que están haciendo ahí con A, B, y C y D, pero pues esa solo es de 2 por 2. Ella ya nos están pidiendo M y N, o sea, no sabemos cuántos van a ser, entonces vamos a tener que poner algo parecido a eso, pero con puntos suspensivos. Sí, exacto. Ajá. Vamos a poner 1 en una coordenada y 0 en las otras. 1 en una y 0 en las otras. 1 en una, 0 en las otras y así con todas. Con todas las componentes. Como tenemos m por n componentes, sería un 1 en cierta componente y 0 en las otras. Y ya ese conjunto nos determina una base para ese espacio. Facilito. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Chequen este problema 7. Demuestra que
Dos polinomios de grado menor o igual a 2 no pueden generar el espacio P sub 2. P sub 2 es el conjunto, el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Esto a qué le suena? Al corolario 2, ¿no? Ah, sí, totalmente. Por el corolario 2, no. Y si el conjunto de m vectores, m polinomios genera Pn, entonces n es menor o igual que m más 1. ¿Esto a qué le suena? Al Al teorema 4. Al teorema 4. Teorema 4, corolario 1, corolario 2, como que todos ahí van ligados, pero sí, es cierto. Entonces, por corolario 2, no. Y sí. Mm, ujú. Como ustedes ya saben que este conjunto, ¿qué base tiene? El de todos los polinomios de grado menor o igual que n. Le cortó un poco. ¿Qué cosa tiene que? Este, los polinomios de grado a lo más n, ¿qué dimensión deben tener? N más 1, ¿no? Ajá. Ah, Creo que. Ujú, n más 1. Entonces, para que podamos comparar este conjunto con esos n más 1 vectores que generan aquí, ¿qué se esperaría? Creo que aquí este más 1 iba de este lado, perdón. Sí, aquí me equivoqué. Este es n más 1 menor o igual que m. Sí. Se esperaría que tenga al menos la cantidad de vectores que tiene para una base, o sea, al menos que tenga n más 1 vectores. Y ya si nos pasamos, perfecto. Pero con al menos deberíamos contar con los mismos elementos que tiene la base. Una base de aquí tiene n más 1 elementos. Bien, entonces también tiene una justificación fácil. El problema que sí es muy difícil de forma constructiva y que yo lo demostré con inducción es Entonces, estoy considerando en que alguien lo intentó o lo está intentando. Yo, si no lo han intentado, no lo intenten. Como sugerencia, no lo intenten. Y si alguien lo intenta y lo logra, no tendría opcional de 5 puntos, sino de 10. Ujú. lo titula. Lo, ti- lo exento, ¿no? No. No, no lo intenten. Y ya si lo intentan y les sale, les tendría no 5 sino 10 puntos de- del problema. Es el problema 4. Sea B el conjunto de los números reales. Hay que pensar a B como un espacio vectorial. Los números reales también son un espacio vectorial. Sobre el campo de los números racionales, con las operaciones usuales. Demostrar que este espacio vectorial no es finito dimensional. Sí, está divertido. Y sí, sí, no. Yo les sugiero que no lo intenten. No lo intenten. Y si lo intentan y les sale, no sería de 5 sino como de 10 o 12 puntos. Y entonces, aquí ya
Bueno, ya tendrían el problema 4, el 6. El 4, el 5 y el 7. Así, ya, tranquilito. Solo por si las dudas, vamos a checar el problema 9. El problema 9 nos dice, sea B un espacio vectorial sobre un campo F de números complejos. Pueden tomar a los reales. Por mí no hay problema, ya que en general así los vamos a trabajar. Supongan que alfa, beta y gamma son linealmente independientes en B. Demuestren que el vector alfa más beta, el vector beta más gamma y el vector gamma más alfa son linealmente independientes. Aquí sí tienen que hacer cuentitas y darme un argumento un poquito más o menos explicado. Ujú. O sea, no es tan inmediato como con los otros problemas. Muy bien, muy bien. Quiero pensar que ya cargo. Entonces, espérenme. Rayos. Pues solo tiene 7%. A ver si resiste. Rayos. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Ay, no. Ajá. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Este está igual bien fácil. Creo que también viene como observación o como resultadillo ahí en el Grossman. Sí, entonces vamos a regresarnos. Mm, ujú. Ok, que no se apague. Algunas consecuencias. Esperen, a ver. Han participado Johan, Neri, Abel. ¿Quién más ha participado? Creo que Daniel. Alguien fue el que. Sí fue Daniel, profe. Sí, nada más dije lo del corolario 2. Bueno, contestaste un punto de la tarea, entonces sí. Este, ¿alguien más? ¿Alguien más participó? Nadie hizo una pregunta. Pero luego se contestó ella misma, ¿verdad? Así es, eso no es participar todavía. Pero está bien que te contestes tus propias dudas, Nani. Bueno, vamos a ver. Algunas consecuencias.
consecuencias. La 1. La 1. Sí, aquí empezaba a ponerles como dibujitos, ¿no? Entonces, a ver, esperen, creo que nos convendría buscar. ¿Dónde le puse? Este. Ya lo encontré. Sí, es este. Aquí está. Ay, me dijeron que el sábado a las 10, ¿no? Listo. Linealmente, si nosotros sabemos que aquí adentro hay un conjunto linealmente dependiente, entonces un conjunto todavía más grande que lo tenga también lo es. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí ya teníamos como la combinación C1, B1 más C2, B2 más C3, B3, ajá, etcétera. Que esto nos daba como resultado el vector 0. Para ciertos escalares C1, C2, C3, no 0, no 0 al mismo tiempo. Si luego le sumáramos más 0 por B4, 0 por B5, etc., más 0 por B6, todo esto en total nos seguiría dando el vectorcito 0. ¿Y aquí hay alguna duda? ¿No? Parece que no. El 2. El 2 nos dice, ahora, si nosotros partimos de un conjunto que es linealmente independiente, ¿ah? Entonces cualquier subconjunto aquí adentro también lo es. Ajá. Si nosotros tenemos que C1 por B1 más C2 por B2 más C3 por B3 más bla 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 más Cn-1 Bn-1 más Cn Bn es igual al vector 0. Sí, solo sí. Los coeficientes son todos 0. ¿Qué pasaría si nosotros nos enfocamos solo en una parte? C1, B1 más C2, B2, digamos, agarrar estos, más C3, B3. Esta sigue siendo una combinación lineal que aparecía en la parte de arriba. Si esto lo igualamos a 0, al vector 0, que esto sea igual a 0, solo va a pasar, sí, solo sí.
Ujú. Igual todas estas constantes siguen siendo 0. Perfecto. La tercera consecuencia. Esa tercera consecuencia ya la veíamos. Nos dice, si por aquí tenemos ciertos vectorcitos, 5%, y por aquí tenemos al vector 0, ajá, entonces es linealmente dependiente. ¿Por qué? Por la razón que habíamos dicho. Aquí podríamos tener a 0 por B1 más 0 por B2 más, etcétera, etcétera, 0 por Bn. Ajá. Toda esta suma sabemos que nos da el vector 0. Ujú. Luego, para que sea linealmente independiente, al menos un coeficiente, ajá, al menos un escalar, debe ser distinto de 0. Ese escalar será este bellísimo 1. 1 por el vector 0, que ya en total nos da 0. Es distinto de 0. El 4 nos dice la equivalencia que hemos trabajado para un conjunto linealmente independiente. Entonces esa no la vamos a anotar. Bien. Luego los ejemplos de base y de dimensión finita. Bueno, aquí nos dicen, en el campo que estemos considerando, vamos a considerar los reales. Tenemos que estos 4 vectorcitos pues, nos dan esta combinación lineal. Ajá. Como nos dan esta combinación lineal igual a 0, entonces este conjunto es linealmente dependiente. Ajá. Podríamos checar las cuentas, pero vamos a creerle al libro. Y ya como a punto aparte, nos dicen, si agarras estos vectores, ajá, fácilmente nos vamos a dar cuenta que son linealmente independientes. Ujú. Aquí esto también es fácil de verlo. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos construir al vector 0, vamos a decir el conjunto de los vectores E sub i igual a 0, 0, 0, etcétera, hasta un 1, etcétera, 0, ajá, donde este 1 hay un 1 en la iésima ordenada. ¿Mm? Y esto para y que valga desde 1 hasta n. Ajá. Este conjunto de vectorcitos es linealmente independiente. Es linealmente independiente. Más aún, como lo podíamos ver posteriormente aquí, en el ejemplo 13. De hecho, este conjunto, vamos a ponerle B, ese creo que tiene.
pues, es linealmente independiente y determina una base para Rn. Ajá. Ese es llamado la base estándar. En particular de este ejemplo de Rn. El conjunto de todos estos vectorcitos nos determina una base para Rn. Ujú. ¿Eso cómo lo podemos ver? Si damos un vectorcito x, x1, x2, x3 y así hasta xn, esto lo podemos ver como x1 por el vectorcito 1, 0, 0, 0, más x2 por 0, 1, 0, etcétera, 0, más x3 por 0, 0, ahora es un 1 aquí, etcétera, etcétera, más xn, nada más que ahorita sería un 1 nada más aquí hasta el final. Como cualquier vector puede darse en términos de estos vectores, y así sencillito, x1 por la primera coordenada, x2 por la segunda del vector 2, x3 por la coordenada del vector 3 y así. Este conjunto de vectores nos determina, es un conjunto generador y como es linealmente independiente, entonces cumple las condiciones de ser una base. S genera a Rn, pues, ¿ah? Y aparte es linealmente independiente por lo que decíamos. S es linealmente independiente, pues, si armamos la combinación C1 por E1 más C2 por E2 más C3 por E3, etcétera, más Cn por En, por la manera en la que están dados, esto así rápidamente me pueden decir, pero este justamente es el vector C1, C2, C3 hasta Cn. Y si lo igualáramos con el vector 0, es porque cada una de estas Cs es 0. Pues esto pasa si y solo si cada C sub i es igual a 0. Excelente. Y esta es la base estándar. Luego por aquí teníamos el ejemplo de las matrices columna. El ejemplo de matrices columna puede reproducirse con matrices fila o con matriz renglón. Mm, Se cayó el gato. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Habíamos quedado que aunque uno de esos elementos de los vectores tuvieran otra
otra coordenada seguía siendo un conjunto generador, ¿no? Por ejemplo, que en vez de ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, fuera 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Ese también sería un conjunto generador, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Está bien, gracias. Como que se sigue teniendo la idea de que un vector suple a otro, porque nos sigue dando la información que nos faltaba. Le quitaste el vector j, que nos da la información de la segunda coordenada, pero con el 1, 1, 0 lo suples. Sí, 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 sí. Ajá. Y este ejemplo 14 está bueno. Nos dicen CAP igual a... nos dicen que sea una matriz invertible. Es que sea invertible es como que todo lo que necesitamos. Mm, Vamos a dar dos ejemplos. ¿Cuál es su matriz invertible favorita? De 3 por 3. Sí. Veamos. Mauricio, ¿cuál es tu matriz favorita de 3 por 3? Invertible. Ah, este, Janiel o Aniel. ¿Sí se me escucha? Sí, 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 Pi. se escucha. Sí, Bueno, entonces ya sabemos de su existencia. Este, Janiel, ¿cómo? No sé si puedes contestar. No me apareces en la plataforma. Si estás inscrito o inscrita, no sé si eres hombre. Mm, ok, bien. Este, Gracias por entrar en contacto. Porque es una, este, bueno, ok. Lo digo porque, bueno, ojalá y te puedas poner en contacto conmigo después de la clase o en algún momento. Bien. ¿Alguien me puede dar alguna matriz invertible que se les ocurra? No sé si es invertible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uf, esta también es un ejemplo clásico. ¿Cómo checamos que algo es invertible? Por el determinante. Ajá, esa es Sí. una.
Esa es una buena opción. Eso sí va a ser porque ninguna fila es múltiplo de la otra. Ajá, y no hay filas de 0 ni columnas. Nosotros podemos trabajar con muchos tipos de matrices. En particular, podemos ver que esta matriz sea equivalente a otra matriz. Si nosotros restamos la fila 1 a la fila 3 y a la fila 2, ¿qué tendríamos? Fila 2, menos fila 1 a la fila 2 y fila 3 menos fila 1 a la fila 3. Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4 menos 1 es 3, 5 menos 2 es 3 y 6 menos 3 es 3. Y aquí 7 menos 1 es 6, 8 menos 2 es 6 y 9 menos 3 es 6. No Híjole. funciona. Cerca nadie. Eso es del diablo, profe. No vean. Es una mala influencia. Bueno, estuvo cerca, pero pongámosle aquí un 6 y ya. Listo. Gracias. Y aquí también hay otra matriz invertible, ¿no? Su determinante, ¿cuál es? Cuando Uno. tenemos una matriz diagonal, el determinante es el producto de los elementos en la diagonal, o sea, 1 por 1 por 1 es 1. Bien. Y aquí lo que nos dicen es que si nosotros, dado o dadas estas matrices, entonces el conjunto S igual a... Nosotros ahora vamos a colocar aquí las columnas. 1, 4, 6, 2, 5, 8 y 3, 6, 9. Ajá. Entonces S genera a todo el espacio, al espacio B igual a el conjunto de las matrices columna de n filas por una columna, o sea, todas las matrices que se ven de esta forma. Y aquí con X, Y y Z reales. Eso es lo que nos está diciendo aquí el ejemplo 14. Bueno. Qué raro. ¿Mm? Bien, ¿y eso cómo lo comprobamos? El hecho de que nosotros pudiéramos trabajar con matrices equivalentes es más o menos la misma idea que va a pasar aquí. Una matriz invertible es equivalente a ¿quién? Es equivalente a la matriz identidad. O sea, trabajar con esta matriz equivale a trabajar con esta. Ajá. Vamos a ponerle aquí observación.
Ops. Toda matriz invertible es equivalente por filas y por columna y por columnas a la matriz identidad. Eso era un teorema de la parte de matrices del libro. Sí, sí, de hecho sí. Ujú. Entonces, como toda matriz invertible es equivalente por filas o por columnas a la matriz identidad, es como si en lugar de trabajar con esta matriz, nosotros tenemos permiso de trabajar con esta. Y aquí noten que ya es mucho más fácil observar que para el segundo ejemplo, ¿cuál sería nuestro conjunto S? Uno, cero, 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 uno. Cero. Es como si estuviéramos hablando de los vectores en R3, el I, el J y el K, nada más que ahora en lugar de verlos acostados, los vemos de pie. Ujú. El espacio de matrices columnas se comporta de una forma similar a R3 en este ejemplo, con una matriz cuadrada de 3 por 3. Sublime, todo se relaciona. En general, las matrices cuadradas se relacionan con Rn. Con Rn al cuadrado. Sí, esa también es otra observación. Aquí, A, B, C, D, la podemos asociar con un vector A, B, C, D. Entonces, aquí las matrices de 2 por 2 con componentes reales las podemos mandar a R4, que es igual a R 2 por 2. Las matrices de N por M A11, A12, etcétera. Vamos a poner a ser uniformes con la notación del libro. Creo que primero pone M y luego A1M, A21, A22, A2M, así está M1, AM2, AMN. Le asociaría un vector A11, A12, A13, etcétera, hasta A1N, y luego de aquí continuamos A21, A22, etcétera, A2N, y luego continuamos, etcétera, etcétera, hasta la componente AMN. Y este es un vectorcito en Rn por M. Y cuando M es 1, es simplemente Rn. Si fuera una matriz de 1 por 1, ¿sí? Una matriz de 1 por 1 puede verse como un número real. Entonces, en particular, construir las matrices columna o las matrices fila, porque les digo que son equivalentes. Una matriz columna
A1, 1, A2, 1, A3, 1, la podemos mandar a un vectorcito A1, 1, A2, 1, A3, 1. Entonces aquí las matrices columnas de 3 filas por una columna con componentes reales, las podemos visualizar como si fueran R3. Tienen un comportamiento similar, si se dieron cuenta, ¿no? Esa es una nota que hay en el libro también, una aclaración. Ay, qué bello. Esto también las podríamos hacer con las matrices fila. Esto de hecho sería todavía más evidente. La matriz fila A1, 1, A2, 1, A3. No, perdón. A1, 1, A1, 2, A1, 3. La manda a un vectorcito A1, 1, A1, 2, A1, 3. Quizá aquí para hacer la distinción un poquito mejor, a la matriz le vamos a poner corchetes. Y así con paréntesis la notación en R3. Ya tengo 1% y no quiero arriesgarme a dejar un ejemplo incompleto. Entonces, ¿hay alguna duda? Lo importante de esta clase, si tienen que repasarlo, son las definiciones, dependencia lineal, independencia lineal, bases, dimensión, que es que sea de dimensión finita, el teorema 4 y los dos corolarios. Si se dan cuenta, con decir por el corolario 1, por el corolario 2, ya ahí ya quedan varios problemas de la tarea. Están esos ¿cómo era? Colorar. Corolario. ¿En el libro otro, en el rosado? ¿O no están? Creo que sí. Deberían venir aquí. En la sección 5.4. Ah, bueno, bueno. Poquito después. Dependencia e independencia lineal. Ajá. Interpretación geométrica. Teorema. Un conjunto n de vectores. Es siempre linealmente dependiente, sí. Ya se relaciona un poco porque nos está diciendo que si nos excedemos de la base, Rm tiene una base de m vectores. Si nos pasamos, entonces es linealmente dependiente. Y aquí nos dice, ajá, este corolario 5.4 se parece mucho a cuando nos decían que tenemos una cota para, no, de hecho no, todavía trata de linealmente independientes. Esta es una de las consecuencias. Esta es una de las consecuencias de aquí. Que sea un subconjunto de un conjunto linealmente independiente es que tenemos menos elementos o a lo más llegamos a ser iguales que el mismo número de elementos del que es más grande, que es linealmente independiente. Ah, no, esto no. Teorema. Aquí como que todo lo aterriza en Rn. Ah, este teorema 545 es como el ejemplo 14 que vimos, o se relaciona. Una matriz cuadrada, si tiene determinante distinto de cero, sí, solo si las columnas son linealmente independientes.
O sea, esta condición es que sea invertible. Esto puede pasar tanto con las columnas como con las filas. Teorema de resumen. Este es muy importante. Creo estoy seguro que ya se los había puesto para una tarea, pero yo creo que es para la tarea 3, la que les voy a pedir que lo escriban nada más o que lo enuncien. Luego sigue. Resumen y luego, a ver, la siguiente ya debería empezar con bases. Sí, bases y dimensión. En la 5.5 ya. Es donde deberían aparecer esas dos, esos teoremas y corolarios. Bueno, gracias. Sí. Ujú, ujú. Ahí para que lo chequen. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Nada? No recuerdo dónde estaba. Debe estar por aquí. Estoy seguro que aquí venía una posible demostración del problema 4. Estoy casi seguro, pero no lo veo. Mm. Aquí. Dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si solo si uno de ellos es un múltiplo escalar de otro. Mm. ¿Dónde está? Probar que si dos vectores son linealmente dependientes, entonces uno es múltiplo escalar de otro. Ahí también pueden checar. Y ya con ello tendrían al menos pistas para estos dos y el 7. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y no intenten esto. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran añadir? Comentarios, quejas, sugerencias, chismes. ¿Qué tal sintieron el temblor? Yo no lo sentí, profe. Andan diciendo que sí estuvo fuerte, pero pues no. También estuvo curioso porque yo no lo sentí, pero estaba abajo de una guitarra, entonces se empezó a mover, casi se me cae encima. Mm, Rayos. Bueno, yo no sé si lo sentí, pero sí vi que se movieron mis cosas. Y dije rayos. Bueno, entonces ya. Nos vemos el lunes. Se cuidan, se portan bien, se bañan, váyanse preparando. Queda una semana para su examen. Bueno, adiós, adiós.
Buen provecho, profe. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Adiós.